Oscar Aza. Bueno, y tenemos nuestro primer panel de la noche, el doctor Marcelino Millares, analista político, activista de derechos humanos, excombatiente de Bahía de Cochinos, el doctor Orlando Gutiérrez Boronat, secretario nacional del Directorio Democrático Cubano. Gracias por acompañarnos esta noche a ambos. Muchas gracias, un placer. Bueno, vamos simple y sencillamente a citarles, a modo de introducción, la reacción de tanto de Bruno Rodríguez Parrilla, canciller de Cuba, como del presidente de Cuba nominal, Díaz-Canel, Miguel Díaz-Canel. Dice, el canciller de Cuba, Bruno Rodríguez, condenó la decisión del gobierno de Estados Unidos de suspender solo por un mes y con limitaciones una norma que permitiría a cubanos estadounidenses reclamar propiedades en la isla confiscadas hace más de 5 décadas. Y dice textualmente, rechazo enérgicamente el anuncio del Departamento de Estado de Estados Unidos de autorizar demandas bajo el título 3 de la ley Helms-Burton contra lista de compañías cubanas sancionadas arbitrariamente por el gobierno de Trump. Prórroga 30 días en el resto de los casos es inaceptable. Amenaza versus el mundo. La reacción de Marcelino Millares y de Orlando Gutiérrez Boronat sobre esto. Sí, básicamente era de esperar un grito grande por parte del gobierno cubano de protesta contra esas medidas. Sin embargo, las medidas son limitadas porque lo que están es solamente exponiendo aquellas propiedades que están en este momento confiscadas por el gobierno cubano, no las otras, las que están confiscadas por España, por Canadá, por Inglaterra, que ahí es donde está la clave, porque ahí es donde estaría lo que le pudiera hacer un daño esencial a la economía cubana y tendrían que estar en un periodo especial 2, básicamente. Ahora bien, Orlando, hemos consultado abogados que dicen que lo primero que invalidó la Revolución Cubana fue la Constitución de 1940, con un acta que estuvo vigente hasta el año 76, cuando prácticamente se copió la Constitución rusa por parte de Blas Roca, ¿no? Ahora bien, en esa ley que estuvo vigente del 59 o del 60 hasta el 76, dice que las propiedades confiscadas serían ligadas, las que estarían ligadas al gobierno de Fulgencio Batista, o sea, de bienes mal habidos que ellos consideran, pero no las confiscaciones que hicieron contra cubanos. O sea, define como ilegal dentro de la propia ley revolucionaria esas confiscaciones. O sea, es ilegal desde todo punto de vista, pero quisiéramos también escuchar tu reacción a lo que escribió Miguel Díaz-Canel. Dice, la Helms-Burton es absurda, una ley ilegal. No se puede legislar contra el mundo, ni desconocer la soberanía de cada país. Cuba es una nación independiente y soberana que respeta y exige respeto. Señores imperialistas, aprendan de una vez, la dignidad es invencible, somos Cuba. Pero aquí no hay ninguna opinión de tipo jurídica, de tipo legal, sino una proclama política. El comunismo es el antiderecho, es la antilegislación, es la antiley. Yo quiero destacar lo siguiente. Es muy interesante lo que dice sobre la ley fundamental. El decreto de octubre del 60, en el cual se confisca, es un golpe político a la clase media cubana para destruirla y poder sovietizar al país eventualmente. En ese mismo decreto se prometía que legislación futura revolucionaria compensaría a los afectados por las confiscaciones. Así que esto de raíz es ilegal y es inmoral lo que hizo ese régimen comunista. Pero quiero destacar lo siguiente. Es un paso limitado, es en la dirección correcta, creo que el plazo de día también es significativo. Hace falta mucho más, pero con esto que se ha hecho, yo creo que sí hay casos que empiezan a preocupar a los inversionistas extranjeros. Por ejemplo, el Grupo Gaviota opera 2 hoteles, quizás hasta 3 hoteles que fueron robados a sus dueños legítimos por parte del régimen castrista en Cuba. Estas son empresas, lo que dice el anuncio de Pompeo de Estados Unidos es que se podrá poner demanda en contra de las 200 empresas militares de inteligencia que tengan estas propiedades robadas. En el caso del Grupo Gaviota, hay por lo menos 2 hoteles o 3 hoteles en La Habana que están siendo operados por Gaviota conjuntamente con Marriott. En el momento que se presenta un litigio en contra de esas propiedades por los legítimos dueños cubanoamericanos aquí en Estados Unidos, ya Marriott está preocupada. No hay ninguna junta de fideicomiso de una corporación del tamaño de una Marriott que no esté preocupado por una propiedad en la cual ha invertido y ahora está bajo litigio. Así que es preocupante para ellos, por supuesto. Desde el punto de vista práctico, Marcelino, esto
aunque va directamente contra Gaesa y contra la estructura económica y financiera militar en Cuba, ellos no tienen cuenta en bancos norteamericanos. O sea, se produce un fallo contra esa estructura político-militar financiera. ¿Y cómo los afecta? ¿Cómo se ejecuta esa decisión? Yo creo que es prácticamente imposible ejecutarlo. Más bien es una declaración política que una declaración que tenga efectos, que pueda tener efectos prácticos inmediatos allá. Orlando. Yo creo que es un paso limitado en la dirección correcta, pero muy limitado. Tiene consecuencias para ellos, pero no son de la envergadura y del peso que tiene la implementación plena del título 3 y del 4, que es lo que deben hacer. Justamente el 4, hay un comunicado, un documento emitido por el senador Marco Rubio, por el senador Rick Scott y el congresista Mario Díaz Balar, un comunicado elogiando la decisión del presidente Trump, y dice, entre otras cosas: durante 60 años el régimen cubano ha obligado a millones de personas a exiliarse, desestabilizando a los países vecinos. El régimen de Cuba también ha dado refugio a fugitivos de la justicia y a terroristas internacionales. Entonces, al comenzar el proceso de implementación del título 3 y el título 4 de la ley Helms-Burton, Estados Unidos responsabiliza al régimen cubano por sus delitos, incluyendo su apoyo a la familia criminal de Maduro. ¿Cómo se conjuga en este ambiente tan enrarecido, para decirlo de alguna forma, y tan complejo, cuál es la lectura de ustedes de esta aplicación del artículo 3, del título 3 y título 4, en un momento en que se está frente a una crisis terrible regional en Venezuela y en Sudamérica? Bueno, básicamente yo creo, en primer lugar, el reconocimiento, yo creo que por primera vez en mucho tiempo, de los Estados Unidos, que detrás del problema de Venezuela está el problema cubano. Entonces, este es un mensaje político que se le manda al gobierno cubano para decirle: sabemos que están ustedes metidos en Venezuela y esto es el principio de lo que les pudiera pasar si se resiste a lo que ya están haciendo en Venezuela. Orlando, ¿qué puede hacer, qué puede estar haciendo Cuba desde Venezuela para contrarrestar toda esta ofensiva, no solamente de Estados Unidos, sino de un grupo de países que hasta hace apenas un año estaban dentro del socialismo del siglo XXI y ha cambiado el mapa político de Sudamérica y Centroamérica, perdiendo el FMLN en El Salvador, todo lo que sabemos en Argentina, en Brasil, en Colombia, en Ecuador? Primero quiero destacar que ninguna otra administración americana en 23 años ha estado tan cerca de implementar estos dos títulos, el 3 y el 4. Así que, de nuevo, son pasos en la dirección correcta. Hace falta mucho más, pero nunca hemos estado tan cerca. Los plazos de dice tiempo... 23 años simplemente para hacer referencia a que esto fue firmado por el derribo de las avionetas en 1996. 96. Por el presidente Bill Clinton. El 13 de marzo. Nunca antes los plazos de tiempo han sido tan breves. 45 días, ahora 30 días. La fecha del anuncio formal es 17 de abril, aniversario de la batalla de Playa Girón, de la cual es veterano Marcelino Millares, una fecha sagrada para el exilio cubano. Yo creo que lo que puede estar pesando en esto es el hecho que Estados Unidos ha construido una coalición árabe-israelita europea en contra de Irán y ha construido o ha liderado una coalición latinoamericana europea para pedir la democracia en Venezuela, el cambio en Venezuela, y también incluyendo a Cuba. Creo que están teniendo mucho cuidado en no afectar una alianza tan frágil como esa contra dos países muy peligrosos como son Irán y Cuba. Ahora, lo interesante es que Cuba sí es el centro. El régimen comunista está siendo señalado como el centro de la subversión, no solamente en Venezuela, sino también en Nicaragua. Nos quedan 20 segundos. Hay gente comparando Playa Girón con esto que está pasando en Venezuela. No tiene nada que ver. Pudiera ser si los americanos no siguen poniendo toda la presión necesaria, y la presión necesaria, la última consecuencia tiene que ser una invasión por razones humanitarias, pero en definitiva una invasión. Si los Estados Unidos no da ese último paso, que es esencial para un cambio dentro de Venezuela, porque en Cuba, lo que tú decías anteriormente, patria o muerte, es la consigna de Cuba para los venezolanos. Gracias por venir esta noche, gracias. Recuerde que puede seguirnos en las redes sociales. Cuando regresemos...